Bueno, hace algo calor. Pero bueno, vamos a por el vídeo. Buenos días, gente curiosa. Bienvenidos a un vídeo más a mi canal de YouTube. Y os comento un poco. Tenía pensado hacer un vídeo sobre el secreto bancario suizo, pero me quedé sin tinta y bueno, para imprimir información para poder escribir el guión. Así que he pensado, para no quedarme sin vídeo esta semana, pues hacer un vídeo de reacción sobre un tema relacionado con el tema que quiero hacer. No sé si lo voy a subir el tema del secreto bancario la próxima semana o la siguiente, ya que depende un poco de cuánto va a durar este vídeo, así que bueno, pero lo voy a subir. Así que bueno, también os digo que lo que voy a contar aquí sean muchas cosas de lo que yo sé, de lo que yo me acuerdo y de lo que yo aprendí en el colegio, ya que hace poco tuve 2 exámenes finales y uno de los exámenes finales estuvo relacionado con el tema de inflación, cómo funciona la política bancaria aquí en Suiza, cómo funciona cuando hay crisis en Suiza, qué papel juega la política en Suiza. Así que bueno, dicho esto, vamos a por el vídeo. En un contexto económico en el que estamos viviendo, todo el mundo se mira por la retaguardia, por el retrovisor, para ver qué es lo que están haciendo. Lo cierto es que en la Unión Europea tenemos un margen determinado, en tanto tenemos un Banco Central Europeo que es el que dictamina buena parte de las prácticas monetarias de los países que forman parte de la Unión. Y uno podría tener la tentación de pensar de que si las cosas están mal aquí, fuera todavía están mucho peor, ¿no? No hay más que ver la situación que tienen en Inglaterra, un país tradicionalmente modélico en los últimos 20 años y que ahora mismo, por los medios de comunicación, se nos cuenta constantemente día a día que allí las cosas están extremadamente mal, un poco menos, que van a naufragar en cualquier momento, cosa por cierto que debería de ser motivo seguramente de un nuevo vídeo aquí en el Cascarón de Nuez. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el Cascarón de Nuez. Eso de la leyenda negra de Inglaterra, podríamos decir, podemos contarlo en un próximo vídeo. Bueno, sobre Inglaterra no voy a decir nada porque no tengo ni idea cómo funciona la política en Inglaterra ni nada por el estilo. Así que no voy a hablar sobre ello. Pero bueno, sigamos con el vídeo. En reciprocidad a la leyenda negra española que los anglosajones tanto han gustado de cultivar en los medios de comunicación, en el cine y etcétera. Pero hoy vamos a hablar de un país que justamente tiene una situación idéntica a la de Inglaterra, es decir, un país que está en Europa, pero no está dentro de la Unión Europea, pero que al contrario de Inglaterra tiene absolutamente controlado el asunto de la inflación y podríamos decir de alguna manera que es un país que se ríe de las crisis que estamos teniendo en los últimos tiempos, ya sea provocadas por factores absolutamente imposibles de predeterminar, como es la crisis sanitaria, y también la crisis de la inflación que estamos viviendo actualmente. De hecho, el dato de este vídeo es demoledor. Mientras que en Europa, en el año 22, llevamos acumulada una inflación por encima del 10%, en Suiza apenas se han subido un 3%. Y esto es muy interesante porque nos lleva a analizar o intentar saber cuáles son las causas. Se está hablando mucho de que en Suiza la inflación no suba y también podríamos decir que hay bastantes confusiones sobre de dónde viene esta crisis económica provocada por una inflación galopante. Así que en este vídeo voy a intentar explicártelo de la mejor manera posible, cayendo de pie, si es posible, porque este es un asunto, como digo, apasionante que genera muchísimo debate, pero que de paso nos... A ver, sobre la inflación en Suiza, lo que pasa es que la política bancaria, el Banco Central Suizo, lo que intenta es que la inflación no supere del 0 al 2% por año. Igual sube un poco más, pero bueno. Pero más o menos intentan eso, que no suba mucho la inflación. Así que bueno, sigamos con el puede vídeo. explicar por qué Suiza es un país tan resiliente y que funciona tan bien, probablemente, aunque no sea el país más rico del mundo, el país que más estabilidad tiene en el mundo actualmente y ya desde hace unos cuantos años, a pesar de que, entre otras cosas, el nivel de vida y el coste de vida allí es extremadamente alto. Así que vamos a empezar por el principio. Bueno, y por el principio, ¿qué es exactamente Suiza? Pues como sabéis, Suiza es un país que está en el corazón de Europa, un país extremadamente montañoso, un país relativamente pequeño, su población es de poco más de 8 millones de habitantes, o sea, algo parecido a lo que puede tener la Comunidad de Madrid, la Comunidad de Cataluña,
algo por encima, Suiza, o algo por debajo de lo que tiene, por ejemplo, la comunidad autónoma de Andalucía, si hacemos una comparación con España. Es un país, por lo tanto, pequeño y que tiene poca población, y esto es importante. Y es un país que tradicionalmente está siempre en el 6, en el 7, en los puestos de los países más ricos del mundo si miramos el PIB por cápita en una paridad absoluta respecto al nivel de vida que tienen las personas. Así que efectivamente es uno de los países más ricos del mundo, aunque no está en el top 5, pero siempre está ahí bordeándolo. Además es muy interesante que Suiza no tiene recursos naturales propios que pueda exportar y tampoco tiene acceso al mar, con lo cual ahí hay un problema, entre comillas, o un déficit muy importante que tiene este país, porque igualmente su agricultura, su suelo, no es muy rico por la orografía que tiene el país. Así que pocos recursos naturales y también una agricultura que no es precisamente de las más fértiles que te puedes encontrar por ahí. Es un país igualmente que, a pesar de todo esto, está muy alto, muy arriba en... Aunque también tengo que deciros que creo que ya lo comenté en algún vídeo, que Suiza es un país centrado en importación y exportación. No en el sentido de materias primas, pero sí en el tercer sector y en el segundo sector sí que importa y exporta muchas cosas. Y por eso Suiza también, el Banco Central Suizo intenta que el franco no suba mucho, porque si sube mucho, los otros países no van a poder comprar productos en Suiza. Eso sería un problema para Suiza. Así que bueno. Así que es un factor también a tener en cuenta. Así que dicho esto, vamos a por el vídeo. Los niveles de innovación. ¿Qué quiere decir esto? Hay un ranking que hace Bloomberg en el que Suiza está nada menos que en el tercer puesto en el ranking de los países más innovadores del mundo. Y esto es súper interesante porque Suiza es un país cuya economía esencialmente depende del sector servicios. Nada menos que el 72% del PIB suizo se va al sector terciario, es decir, al sector de los servicios. Así que los suizos son muy ricos porque dan muchos servicios a sus habitantes y los habitantes consumen muchos servicios dentro del país. Y de hecho, esta tasa no ha parado de aumentar. Toda clase de servicios, ya no sea solamente de restaurante. Sí, Suiza invierte mucho dinero en estudios, en investigación, en que las personas aprendan. Así que sí, es posible que Suiza tenga un gran número de innovación, sea bastante fuerte innovación. Porque sí que es verdad que Suiza defiende mucho, o sea, por ejemplo, también sé que cuando trabajas, las empresas te pagan cursillos para estar siempre en las últimas sobre tu empresa. O sea, no tu empresa, sino sobre lo que estás trabajando. Por ejemplo, si trabajas en mecánica, entonces te van a llevar a cursos y esto para que vean siempre que no estéis, que la empresa después no esté como oxidada, sino que está siempre en movimiento para que no para seguir teniendo clientes. Así que sí, también me acuerdo que una vez me dijeron que es aquí en Suiza, al menos, supongo que también en el resto de países, que estando un año no trabajando significa como en el pasado 10 años sin trabajar. O sea, te pierdes muchas novedades sobre lo que has estudiado, sobre tu trabajo. Por eso es muy importante siempre, si venís a vivir a Suiza, siempre estar aprendiendo las cosas nuevas sobre vuestro sector y nunca dejaros como ya lo sé todo, porque entonces vais a quedaros anticuados y no vais a tener menos chance que os contrate a alguien. Y esos cursos no solamente es positivo para la persona que lo está dando, sino para la empresa, porque para la empresa es están invirtiendo en la persona para que después salgan adelante. La empresa esté siempre en movimiento en lo nuevo. Así que bueno, quería aclarar esto. Por si quieres venir un día a Suiza, que sepáis también que las empresas, la gran mayoría al menos, no sé si todas, pero la gran mayoría
te apuntan a cursos para que vayas formándote y después tú transmitas ese saber a la empresa. Y haces un win-win para todos, tanto para la empresa como para el trabajador, ya que el trabajador tiene sus conocimientos, tiene un diploma de que ha hecho X cosas, y la empresa tiene esa nueva, lo que saben, lo nuevo que hay en la que hay en ese sector. Así que en su modo todos van ganando. Y como digo, no es algo que lo paga la empresa, no lo paga el empleado con su dinero, sino es que es un curso que quiere personalmente ir, pero por regla general lo paga siempre la empresa. Así que bueno, sigamos con el vídeo. Sino también de ocio, ir al cine, compras o deportes, todo aquello que significa sector servicios es extremadamente rico en este país. Y en segundo lugar, el mundo de la industria ocupa más o menos un 23%, o sea que más del 90% de la economía de Suiza depende del sector servicios y de la industria, y más de 2/3 es puramente el sector servicios. Pero es que resulta que dentro del sector de la industria la innovación es muy importante y las empresas... Y también pueden exportar ese servicio, o sea, una persona que esté aquí en Suiza se va a España, exporta en algún sentido lo que sabe de lo que ha aprendido aquí en Suiza, lo trae a España, a la empresa española donde va a trabajar. Así que, como decir también que es una forma de exportar bienes en servicio. Las industriales potentes que tiene Suiza para el tamaño del país también son muy importantes. Es la sede de Nestlé y todos conocemos de sobra que Suiza es una potencia mundial en lo que se refiere a la industria de la precisión, tanto relojera como de maquinaria e incluso también, como digo, de la producción de maquinaria que luego sirve para fabricar otras máquinas. Y luego hay una tercera pata muy importante también, y esto es muy importante para entender este vídeo, que es el asunto de la industria farmacéutica. Qué decir, por supuesto, también de la industria bancaria, del secreto tradicional bancario y de toda la idiosincrasia del país. Pero industria alimentaria, industria mecánica de precisión y relojera, e igualmente también la industria farmacéutica, no en vano, tanto Roche como Novartis son empresas que tienen su sede y son puramente suizas, hacen que aunque su industria no tenga un peso extremadamente alto, sí tiene un peso cualitativamente muy elevado, porque al ser un país pequeño, que lógicamente todas estas macroempresas exportan principalmente todo lo que producen. Y ese es un factor fundamental. Y luego está la particularidad de lo que es la organización política de Suiza, que está organizada en 3 niveles jurídicos. El más importante es el de los cantones, que sería el equivalente a las comunidades autónomas en España. Y como sabéis, estos distintos cantones, estos distintos mini estados dentro del país, tienen muchísimo peso político y muchísima autonomía e independencia, y son ellos mismos los que se manejan sus presupuestos. Y además Suiza tiene un sistema muy parecido al autonómico español, en el sentido de que aquellos cantones, siendo como son todos muy ricos, mucho más ricos que las comunidades autónomas españolas en general, reparten la riqueza del país. Sobre esto, no sabía que teníamos empresas farmacéuticas en Suiza en ese sentido que investigan la medida, pero sí que sé, porque eso lo me enteré en la pandemia, que en Suiza almacenan medicamentos en no sé dónde, pero se almacenan medicamentos por situaciones cuando se quedan sin stock, que pueden aún así transportar. Yo creo que es un poco por que bien, no lo sé, podría investigarlo, pero creo que igual viene un poco por el tema de la Segunda Guerra Mundial, que al Suiza ser un país pequeño y ser neutral o intentar ser neutral, pues intentan que si pasa una catástrofe fuera del país, que puedan por un tiempo sobrevivir, porque no solo almacenan medicamentos, sino también comida y cosas necesarias. Y eso me enteré en la pandemia, porque salió en las noticias. Así que quería simplemente comentaros ese detalle. Ahora seguimos con el vídeo. En proporción a cuál es el nivel de riqueza de cada cantón, es decir, los que son menos ricos y más agrícolas reciben más, y los que son más ricos porque son los centros financieros del país, como puede ser por ejemplo la ciudad de Zúrich,
pues dan parte de lo que ganan al resto de cantones del Estado. Y otra cosa muy interesante y curiosa es esa independencia y ese sector bancario podría un poco hacer un paralelismo con el secreto médico, es decir, eso ha hecho que grandísimas fortunas hayan tenido tradicionalmente su dinero en cuentas de Suiza y que tradicionalmente igualmente Suiza haya sido un paraíso fiscal considerado así, es decir, un lugar donde mucha gente con mucho dinero, cuya procedencia pues no puede estar del todo limpia, colocaba allí su dinero con total seguridad porque su sistema bancario lo garantizaba de una manera jurídica y bueno, pues con una larga trayectoria de, digamos, confirmación de que efectivamente eso era así y era estable en el tiempo. Y son todos estos ingredientes y algunos de ellos los que han conseguido que este país tan peculiar, un país que, como sabéis, que se caracteriza también por ser el más neutral del mundo, que nunca intervinió en ninguna de las dos grandes guerras mundiales y entre otras cosas eso hizo que recibiera un montón de dinero y un montón de oro que sigue guardado en sus cajas fuertes, esté resistiendo también el asunto de la inflación. Pero para poder entender también cuáles son las claves de que Suiza esté tan bien en este momento y qué podemos aprender de lo que ha hecho Suiza, primero tenemos que tener bien claro de dónde viene esta crisis de la inflación que estamos sufriendo actualmente. Bueno, y se tiende a pensar, nos han metido como que nos han lavado un poquito el cerebro, si me permitís la expresión, con el asunto de que la inflación es una cuestión de cuánto dinero se imprime. Y cuanto más dinero, más producción de dinero precisamente hay para estimular la economía, como ha ocurrido desde que tuvimos la crisis del año 08, es el motivo principal por el que los precios suben, puesto que además se nos cuenta siempre que el hecho de imprimir mucho dinero siempre va a aumentar los precios. Tenemos el ejemplo de las repúblicas bananeras en las que esto sucede constantemente y nos hemos quedado con la idea de que la inflación es puramente un fenómeno monetario y nada más lejos de la realidad. La inflación puede ser por muchos motivos. Sobre el dinero, el oro y el dinero guardado de la Segunda Guerra Mundial, hay que decir también que ese dinero no lo tocan el banco suizo, es dinero que se queda igualado para si algún nieto de una de las víctimas pide ese dinero, pues Suiza se lo devolvería el dinero. Así que bueno, quiero aclarar este detalle también. Así que sigamos. Y normalmente cuando hay una inflación tan alta, tan galopante y tan mantenida en el tiempo, no es por un solo motivo, que sea porque se ha dado demasiado dinero, se ha imprimido demasiado dinero y se ha repartido sin mucho control, sino que hay otros muchos motivos que lo explican. Y justamente estos otros muchos motivos los hemos estado explicando en este canal, entre otras cosas porque efectivamente la inflación puede tener como una causa secundaria que haya una cantidad de dinero muy importante en circulación, pero no es la causa principal. En este caso, en la inflación que tenemos actualmente, viene principalmente porque es una crisis de oferta respecto a la demanda, que está mucho más alta que la oferta de determinados productos que se tenían y se tienen que consumir. Es una crisis en la que hay mucho dinero disponible, precisamente porque el dinero ha estado circulando y el dinero ha estado barato, o sea, es un factor secundario, pero principalmente es un aumento de los precios. ¿Qué comentas algo? Sobre la inflación, eso porque tuve que estudiar para las clases. Se debe también, o sea, una cuestión es el dinero, pero después también está, hay como tres tipos de inflaciones: inflación monetaria, inflación importada, que creo que el que tenemos ahora mismo en sí son poquito porque sí que han subido un poco los precios, o que se produce mucho y hay poca demanda. O sea, que puede haber diferente variedad. La información no la tengo de este libro de clase. Está en alemán y no creo que se venda en España. Pero bueno, así sabéis un poco también. Yo no tengo más información. Otro tipo de otras de mis fuentes. Dicho esto, voy a dejar el vídeo por aquí porque es que ya llevamos como unos 20 minutos más o menos. Creo que va a ser más porque por esta parte. Así que bueno, si os parece interesante este vídeo, pues dale un like, comentadme vosotros qué opináis sobre lo que estamos viendo. El vídeo original lo pondré también abajo en la cajita de descripción y la próxima semana subiré la segunda parte del vídeo. Y bueno, y la siguiente pues subiré, hablaré, vendré con información científica, no, pero vendré con lo que yo he encontrado respecto al secreto bancario suizo.
y me acabo de darme cuenta que la tengo la chaqueta al revés. En fin, no pasa nada. Yo todo el vídeo con la chaqueta al revés. Así que bueno, dicho todo esto, por cierto, si os ha gustado este vídeo, pues dale un like, comentad qué pensáis respecto a este tema. Si también queréis que hable de un tema en específico en un futuro, después de este tema, de estos 3 días, puedes dejarme en los comentarios también. Así puede ver un poco qué cosas también os interesa a vosotros saber sobre Suiza. Y dicho todo esto, yo me despido por hoy y nos vemos la próxima semana con un vídeo nuevo. Y si no estáis suscritos, podéis suscribiros, porque aquí se habla de todo de Suiza en todos sus aspectos, tanto política, monetaria como historia. Así que bueno, así que dicho todo esto, yo me despido por hoy y nos vemos la próxima semana con la continuación de este vídeo. Chao, gente curiosa.